Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Hola, hola Analía, ¿estás por ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. Mientras se van sumando, esperamos un ratito. Espero que se escuche. ¿Se escucha? Bien. Hola, hola, qué bueno que se vayan sumando. Bueno, me presento ante nada, mi nombre es Carolina Carman, soy la directora del Museo Roca. Nosotros estamos aquí en nuestro primer Instagram vivo, así que es un momento muy importante para el equipo del museo. Y les quiero contar un poco que este ciclo, Fronteras en Perspectiva, se inscribe dentro de todo lo que está haciendo un proceso de reformulación y de pensar nuevas ideas, nuevos contenidos en función de estos tiempos de pandemia, en los que es muy importante que nos quedemos en casa. Si podemos, más que nunca en este momento, quedémonos en casa, que los museos también estamos trabajando para poder acercarles contenido, para poder acompañar, para poder seguir pensando el pasado desde estas tecnologías virtuales. Y pensar el pasado hoy es especialmente importante porque es el Día del Historiador. Así que muy feliz día a todos los historiadores y todas las historiadoras que con su trabajo de investigación ayudan a pensar, a poner en perspectiva el pasado, a pensarlo críticamente, a abordar los corpus documentales para estudiar la infinidad de problemas que nos va legando el pasado. Así que nada mejor que empezar un día como hoy este ciclo. Les cuento que el ciclo aborda un tema que es el de las fronteras, que es absolutamente central para el Museo Roca, tanto como tratamiento de problema dentro de nuestras líneas narrativas, como vinculada a nuestras colecciones, ya que dos de nuestros fondos, el Fondo Rivas y el Fondo Racedo, que ha sido recientemente incorporado mediante una donación, tratan problemáticas de frontera. Además, el nombre del museo, el nombre de Julio Argentino Roca, es un nombre muy fuerte, un nombre que interpela y que nos invita a pensar estos problemas. Por eso pensamos este ciclo, que va a contar con la destacadísima presencia de 5 especialistas en fronteras, todas ellas mujeres, investigadoras de CONICET, y la línea fue pensar las fronteras de un modo interdisciplinario. Hoy vamos a empezar a dialogar con una historiadora, pero también vamos a dialogar con una arqueóloga, con una geógrafa, una antropóloga y una antropóloga a la vez que es especialista en patrimonio, para ampliar esta perspectiva y poder pensar desde distintos registros. Quiero agradecer muy especialmente, antes de comenzar la entrevista, que ya se debe estar sumando Sol por ahí, Sol Lanteri, a Analía Yacker, nuestra referente de prensa, que trabajó un montón por este ciclo, también a Elizabeth Moreno, antropóloga del equipo, que está colaborando con nosotros, y les cuento que Elizabeth va a estar tomando nota de las preguntas, de las inquietudes que ustedes tengan, de modo que vayan pensando qué cosas le van a querer preguntar a Sol, y hacia los 35 o 40 minutos vamos a dar un espacio de preguntas para poder conversar con ustedes, con todos los que todos y todas que nos están acompañando y que se están sumando. Y les cuento que la entrevista de hoy iba a estar dialogando con nosotros Silvia Rato. Silvia Rato, una destacada historiadora en temas de fronteras, que lamentablemente ha tenido un inconveniente personal y bueno, lamentó mucho no poder acompañarnos, nosotros también, pero bueno, Silvia, ya vamos a concertar un encuentro. Y Sol Lanteri es colega, por supuesto, del mismo campo de estudios y también va a recuperar las investigaciones de Silvia en este espacio. Así que, bueno, no sé, Sol, si estás por ahí, si te querés ir sumando. A ver, aquí. Ahora que se sume Sol Lanteri, a quien ahora voy a presentar a este espacio. Creo que se está sumando allí. Hola, Sol. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien, bien, lo logramos, aquí estamos. Todo un desafío. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, como les decía, Sol es especialista en fronteras, voy a presentarla un poquito y ella va a estar
trabajando con nosotros en esta entrevista sobre cómo abordar las fronteras desde un punto de vista histórico y también representando a Silvia Rato, que lamentablemente no ha podido acompañarnos. Sol es doctora en Historia, es investigadora adjunta del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Rabiniani de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde es secretaria de la Red de Estudios Rurales. Ya nos va a contar sus temas de estudio en el campo de la historia social rural del Río de la Plata. Ha trabajado y participa en proyectos multidisciplinarios de investigación, tanto en la Argentina como en España. Es docente y sus temas de estudios centrales son el acceso y la distribución de la tierra y los recursos públicos y los derechos y prácticas de propiedad y territorialidad indígena. Así que sobre esas cuestiones vamos a estar conversando con Sol. Sol, además, les quiero contar que ha colaborado con nosotros, junto también con Victoria Pedrota, arqueóloga, a quien vamos a entrevistar en el próximo encuentro, en un audiovisual que hicimos desde el Museo Roca, con dirección de Andrés Brandaris, titulado La trama de la frontera, donde justamente lo que tratamos fue pensar la frontera Pampa-Patagonia desde una perspectiva de largo plazo, pensarla históricamente en estas relaciones entre el Estado Nacional, la sociedad hispano-criolla y las sociedades indígenas, y hemos hecho un trabajo que nos gustó y que disfrutamos mucho, y les invitamos a verlo en nuestra página web. Así que gracias, Sol, también por coordinar este ciclo. Y si te parece, te cuento la primera pregunta que tengo pensada para vos. Bueno, antes que nada quisiera agradecerte a vos y al museo por esta convocatoria, a la entrevista, a poder coordinar el ciclo. Para mí es un gusto, como siempre, trabajar con ustedes, que venimos trabajando también hace ya unos años. Y bueno, la verdad que lamento también que Silvia Rato no haya podido estar aquí hoy, y es todo un desafío poder, digamos, estar aquí, porque ella es una gran referente de la historia de fronteras en Argentina y en América Latina. Así que bueno, esperemos que salga bien, vamos a hacer lo mejor que podemos. Bueno, seguro que sí. La primera pregunta tiene que ver con los recorridos historiográficos, ¿no? Sabemos que un tema de historia es abordado desde diferentes preguntas, diferentes marcos teóricos, diferentes contextos políticos, ¿no?, que van modificando también las trayectorias historiográficas. Entonces, lo que quiero preguntarte es sobre cómo se origina esta primera escuela de estudios sobre las fronteras en los Estados Unidos a fines del siglo XIX, y cómo se conforma esta idea del mito de la frontera, ¿no?, de esta sociedad blanca que avanza sobre la frontera del oeste. ¿Cómo se conforma? ¿Qué perspectivas tiene esta primera mirada clásica, tradicional sobre las fronteras, y cuáles son las transformaciones que ha tenido este tipo de estudios a lo largo del siglo XX? Bueno, en realidad los estudios pioneros de Turner, ¿no?, que se inician con esa conferencia tan citada de él hacia fines del siglo XIX, el significado de la frontera en la historia americana, tuvo un impacto, digamos, importante, pero también un poco desigual en los estudios sobre la frontera en los distintos países de América Latina. No hay un consenso muy claro, algunos historiadores dicen que impactó más o menos dentro de la historiografía argentina, pero lo cierto es que, bueno, un poco esta idea del mito estaba anclada en esta idea, ¿no?, que él forjó de la expansión hacia el oeste, de la vinculación de estos pioneers, ¿no?, en constante disputa, lucha con la naturaleza y con el medio ambiente, y que generó, sobre todo, impactó en el forjamiento del individualismo y la democracia en Norteamérica. A diferencia por ahí de los estudios en Estados Unidos, de la frontera en Estados Unidos o en México, en Argentina hasta la década de los 80 no estaban tan avanzados, salvo algunos estudios que focalizaban sobre todo en los aspectos bélicos, ¿no?, de los indígenas o de las relaciones interétnicas, ¿no?, en los ataques, en los malones, en la guerra, en las campañas militares, sobre todo anclado, ¿no?, en estos estereotipos historiográficos
de atraso, belicismo, de estas sociedades, ¿no? Y en esta idea de civilización barbarie, o concebir a la frontera como una línea de separación entre sociedades, entre civilización y barbarie, ¿no? Entonces, a partir de la década de los 80, del siglo XX, conforme la reapertura democrática en Argentina, que generó digamos, el retorno de muchos investigadores que habían sido exilados, o también generó toda una apertura de las instituciones académicas, en las universidades, CONICET, ayudó a que comiencen a producirse nuevos estudios, no solamente en el campo de la historia, sino también de la antropología, la geografía, la arqueología, y que, bueno, contribuyeron a darles una mirada totalmente diferente a estos fenómenos, ¿no? En un principio podríamos decir que se comenzaron con una relectura de documentación por ahí un poco trillada, como puede ser relatos de viajeros, desde una mirada no histórica, y también se comenzó a estudiar a los malones, no como empresas, digamos, bélicas, sino como estrategias colectivas vinculadas con la estructura social y política compleja que tenían estas sociedades, vinculados al surgimiento de las grandes jefaturas del siglo XIX, entre otras cuestiones. También se analizaron a partir de allí diferentes temas, que los centrales podemos decir que fueron, por ejemplo, bueno, la estructura social, política, también los circuitos, las formas de producción y los circuitos mercantiles de estos grupos, la participación en los mercados, la conformación de las identidades étnicas, la complejidad de las relaciones fronterizas. Conforme esto también se analizaron intermediarios sociales, políticos, el tema de la etnogénesis, del surgimiento también de las grandes jefaturas del 19, con diferentes debates, ¿no? Ya en los 80, sobre, bueno, si era, no sé, la autoridad, el poder, o las diferentes identidades étnicas, ¿no? De cómo se conformaron, qué grupos había. Todo esto fue objeto de discusión dentro de la historia, la arqueología, la antropología también, y a partir de esos estudios, después, bueno, se fueron generando nuevas investigaciones también derivadas de esos nuevos resultados, ¿no? Ahí también se utilizaron fuentes nuevas, nuevas metodologías, y bueno, uno de los forjadores también de esta renovación, y que siempre bregó por la conjunción entre la historia y la arqueología, fue Raúl Mangrini, ¿no? Pero bueno, también muchos otros historiadores que comenzaron en los 80 a revisitar diferentes cuestiones. También el proceso de araucanización, perdón, se vio no solamente, se lo estudió no solamente desde un punto de vista socioeconómico, sino también cultural. Y fueron muy importantes los estudios también de antropólogos sociales y de arqueólogos, ¿no? Que comenzaron a ver, por ejemplo, diferentes cuestiones vinculadas con la complejidad de los hábitats, de los patrones de asentamiento, de estas sociedades, estudiar a partir del registro material o de construcciones como, por ejemplo, de estructuras de pircas, circuitos vinculados con la venta el engorde y la venta de ganado en los mercados fronterizos, y la complejidad también de la vida cotidiana, ¿no? Bien, bueno, efectivamente ha sido una renovación en los más diversos aspectos, ¿no? Entonces, vuelvo a esta idea de cómo las diferentes posiciones historiográficas realmente modifican los modos de ver y los modos de hacerle preguntas al pasado, ¿no? Y Sí, por escuchándote supuesto. pensaba, la historia rural y la historia de fronteras efectivamente van muy de la mano, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se cruzan estas líneas? ¿Cómo se cruzan estas líneas en tu propia investigación? ¿Y cuáles son actualmente esas preguntas, esos enfoques y esos temas que se están trabajando en los diversos especialistas sobre la historia de frontera en la región Pampa-Patagonia, ¿no? Que es el tema que hoy estamos tomando?
Sí, bueno, así como en los 80 comenzó una renovación de los estudios sobre frontera y las sociedades indígenas, también lo mismo sucedió dentro de lo que es la historiografía rural, ¿no? En Argentina. Entonces, por ahí, desde el otro lado, digamos, de la frontera, porque sobre todo, si bien estaban totalmente relacionadas, cada uno tiene especificidades propias. Por ahí podemos decir que la historia rural eh, digamos, abarcó más lo que podemos denominar como la sociedad criolla, ¿no? Y las cuestiones más que tienen que ver con la conformación socioeconómica, demográfica, y bueno, la historia de fronteras y de los grupos indígenas también tiene, por supuesto, sus propias temáticas de investigación, pero sí están complementadas. En los últimos años ha habido también como un esfuerzo, ¿no?, en poder aunar ambas líneas, por más que también es difícil por una cuestión, digamos, de la formulación de las preguntas, de la evidencia, entre otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, claramente todos estos estudios, ya hace muchos años, en el campo científico han superado con creces esa visión tradicional, digamos, de la frontera como una línea divisoria entre sociedades y proponen justamente a la frontera como un lugar de encuentro de culturas muy complejo, signado por múltiples agentes sociales y sectores que estaban relacionados de forma dinámica y compleja en diferentes ámbitos, en la vida cotidiana, en el ámbito fronterizo, y se interrelacionaban, digamos, a través de diferentes procesos sociales, económicos, culturales, etcétera, ¿no? En los últimos años, bueno, a ver, hay muchas líneas de indagación, también depende un poco las preguntas, los interrogantes de cada proyecto, de cada grupo. Se han trabajado diferentes temáticas, la verdad que es difícil por ahí también sintetizar porque hay un montón de autores que seguramente me voy a olvidar, pero en lo que es más bien la región, digamos, de la frontera bonaerense, las líneas de los últimos años podemos decir que son dos o tres. Por un lado, se está trabajando mucho el servicio armado, ¿no?, la participación y la movilización indígena en lo que es el servicio de armas, en la década de los 50, que está siendo revisitada ya hace unos años, ¿no?, y no se la está viendo tanto como un parteaguas entre las dos mitades del siglo XIX, ¿no?, sino también como con líneas de continuidad institucional con respecto a periodos anteriores y posteriores. Y otra de las líneas es también el tema de la territorialidad indígena y de las formas, digamos, de acceso a la tierra y otros recursos, ya sea a partir de entregas de los gobiernos de turno, como también a partir de solicitudes propias de los caciques o de las diferentes agrupaciones. Y por ahí una más vinculada con la historia rural, estaría relacionada también con la conformación del orden social y la conflictividad, vinculada con los cambios normativos e institucionales que se dan a partir de la llamada, entre comillas, modernización liberal, ¿no?, de la segunda mitad del XIX. Esas serían por ahí las líneas principales. Seguramente, digamos, hay muchas más porque ya te digo, o sea, hay diferentes interrogantes que guían diferentes investigaciones, ¿no? Pero me parece que un poco la producción de los últimos años se puede centralizar un poco en estas grandes líneas de investigación, ¿no? Bien. Y uno dice, bueno, la frontera Pampa-Patagonia, la frontera bonaerense, y son espacios inmensos, ¿no? ¿Vos en qué espacios puntualmente trabajás con tus investigaciones dentro de esa frontera? Sí, bueno, yo sobre todo trabajo frontera sur, ¿no?, que es lo que sería la parte, o centro-sur, la parte más meridional, o no más meridional, porque de hecho había zonas inclusive aún más meridionales, Carmen Pataragones, Bahía Blanca. Esto sería lo que en ese momento, en la segunda mitad del 19, todavía se está expandiendo, por eso el centro-sur, a diferencia de otros lugares de la frontera bonaerense, como el oeste o el norte, donde también hay investigadores con investigaciones muy importantes. Pero bueno, también uno de los resultados principales, ¿no?, me parece a mí, de la historia rural, de la historia de fronteras, es justamente que se ha visto una gran diversidad de casos, ¿no?, dentro de lo que serían más procesos macro, pero con una gran diversidad de casos
que son interesantes también de estudiarlos per se, para ver esa casuística y cómo operan con procesos más macro, ¿no? Sabemos, digamos, la historia rural lo ha mostrado, la historia de fronteras también, que no es lo mismo, digamos, la frontera norte, la frontera sur, la frontera oeste, inclusive mismas cuestiones como pueden ser políticas de distribución de la tierra u otras cuestiones más generales, tienen un impacto diferencial en diferentes zonas de la campaña en virtud de muchas variables que pueden ir desde la resistencia social, las prácticas sociales, el medio ambiente, entre otras cuestiones, ¿no? Yo, sobre todo, sí, decime. No, no, adelante, adelante. Adelante. Eso, me parece que es interesante también de ver, siempre por supuesto, considerando el contexto, ¿no? Y de forma comparada, como los resultados que uno va teniendo con los resultados de otras investigaciones. Pero sobre todo, sí, me he focalizado más allí a partir de mis estudios doctorales, que se centraron en una forma de distribución de la tierra que realizó Rosas, sobre todo en la frontera sur, que va a impactar en diferentes partidos y sobre todo en el partido de Azul, donde hubo una política de poblamiento bastante diferencial con respecto a otros lugares de la campaña, y a partir de ahí, bueno, empiezo también a ver otras cuestiones, ¿no?, vinculadas con eso. Bien. Bueno, para quienes están sumando, estamos conversando con Sol Lanteri, doctora en Historia, especialista en fronteras, y no olviden de ir haciendo sus preguntas, anotar sus inquietudes para cuando abramos el espacio de diálogo entre ustedes, los que nos están escuchando, y Sol, que aquí nos está contando un montón de cosas muy interesantes. Y vos, Sol, mencionabas a la figura de Rosas, ¿no? Y diría que hay como dos grandes figuras que claramente son emblemáticas en estas relaciones del Estado y la sociedad hispano-criolla o criolla y las sociedades indígenas en la frontera. La otra gran figura es la figura de Roca, ¿no? No porque sean las únicas, por supuesto, pero son las más emblemáticas y conocidas. Entonces yo me pregunto a vos, si estos giros historiográficos que aparecen a partir de la renovación postdemocrática en los 80 pueden haber influido en el desplazamiento y de las críticas que se realizan a la figura de Roca, ¿no? Porque si pensamos en las críticas previas al 80, están mucho más concentradas en Roca como una figura que representa a la oligarquía argentina, que lleva adelante una política a través del Partido Autonomista Nacional de impedimento del desarrollo pleno de una república democrática, de concentración de poder, de favorecimiento de un modelo económico que se concentra en la riqueza de la pampa húmeda, ¿no? Estas son las grandes críticas que se hacen a Roca y al roquismo previo a los 80. Pero a partir de los 80 empieza a aparecer más esta crítica vinculada con el avance violento del ejército del Estado Nacional en la más llamada conquista del desierto, y entonces empieza a tener un peso mucho mayor, ¿no es cierto?, tanto en los trabajos académicos como en el sentido común, en los discursos políticos, hay un desplazamiento. Entonces, mi pregunta es, ¿este cambio del eje de las críticas se vincula con estas transformaciones historiográficas? ¿Hay otras cosas que puedan estar jugando un papel? ¿Qué te parece a vos? Bueno, me parece que tiene que ver un poco con esta dinámica de la evolución de la historiografía y de esta renovación que estábamos charlando, ¿no?, recientemente, donde se empieza a revalorizar más a los actores que por ahí hasta ese momento estaban bastante silenciados, ¿no?, dentro de lo que era la conformación de la historia nacional, como son los pueblos originarios, y esta gran complejidad que se empieza a ver a partir de su intervención en los procesos coetáneos, tanto coloniales como del 19. Y por otro lado, me parece que también tiene que ver con la renovación de la historia política, porque así como a partir de los 80 hubo una renovación de los estudios de fronteras, de la historia indígena, de los estudios de la historia rural, también sucedió lo mismo con la historia política, ¿no?, donde como sabemos, se pasó del estudio de las grandes figuras, de los héroes de la patria, de las élites, a una apertura
cuanti y cualitativa de otros actores sociales, como los sectores medios y también subalternos, sus especificidades, sus interrelaciones, y se comenzaron también a analizar muchos procesos y coyunturas, no de una forma, digamos, teleológica, como procesos conducentes a la conformación del Estado Nacional, sino en la propia dinámica, digamos, contemporánea, ¿no? Y más allá, intentando trascender esas dicotomías tradicionales entre, por ejemplo, no sé, feudalismo-capitalismo o antiguo régimen-modernidad. Entonces, me parece que tiene que ver con esa apertura y con esa... además, se comenzó a ver las diferentes nociones, en la cultura política, ¿no? Del momento. Entonces, me parece que tiene que ver con esto, con poder también no juzgar, sino justamente analizar la complejidad de cada coyuntura histórica, intentando sumar todas las variables posibles y ver también las propias concepciones, ¿no? Que a veces es lo más difícil de ver o de reconstruir a partir de las fuentes, lo que los propios contemporáneos pensaban, cuáles eran sus motivaciones, por qué hacían algunas cuestiones u otras no, adherían a algunos sectores o no, partidos o facciones o lo que sea, ¿no? Me parece que por ahí tiene que ver también con estas cuestiones. Todo me parece que es, digamos, un tema bastante complejo y delicado para analizarlo a partir de una sola cuestión, ¿no? Bien. En relación a este tema, ¿no es cierto? Los intentos por visibilizar, por otorgarle voz a las sociedades indígenas como actores activos, como sujetos activos del pasado y del presente, pero bueno, del pasado porque estamos hablando con una historiadora. Al mismo tiempo, producen a veces el problema de dejarlos afuera de la historia, ¿no es cierto? Como si fuesen una categoría diferente que es difícil ponerla en diálogo con esa llamada historia nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer, o cómo hacen los historiadores que investigan estos temas, para poder incluir a esas sociedades, a esos actores como sujetos muy activos del pasado y al mismo tiempo en diálogo con esa historia nacional? Sí, bueno, yo creo que acá habría que hablar en dos planos, ¿no? Por un lado, es verdad que por ahí en ciertos sectores o inclusive en el imaginario social a veces pasa o en algunos sectores siguen considerando, ¿no? al indígena, a los pueblos originarios como diferentes, como el otro cultural, tanto en la historia del pasado como en el presente. Pero bueno, lo cierto es que en el ámbito académico ya hace muchos años que esto no es así, de hecho los vemos participando en coyunturas muy precisas y muy relevantes de lo que podemos llamar la conformación de la historia nacional, ¿no? A lo largo de todo el siglo XIX, desde lo que son las guerras civiles, la década, digamos, en las luchas revolucionarias, en las luchas facciosas, inclusive en la segunda mitad del XIX, con todo lo que es la disputa entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación, y bueno, a partir de la movilización en armas, de la intervención en las elecciones y de muchos otros procesos fundamentales, ¿no? De lo que es la construcción de la ciudadanía y de la identidad nacional. Me parece que por ahí también se relaciona un poco con formas de construir la historia nacional y la identidad nacional que tuvo en Argentina, que se produjo en Argentina y que fue por ahí divergente con lo ocurrido en otros lugares de América con relación al pasado indígena, ¿no? En Argentina, recordemos que a fines del siglo XIX, con la impronta del liberalismo positivista, la conformación, digamos, de la historia nacional y de la identidad nacional estuvo basada en la mirada hacia Europa, al inmigrante europeo, a la sociedad blanca, y en detrimento, digamos, de los pueblos originarios, ¿no?
diferente me parece que fue lo sucedido, que fue lo que ocurrió, y de hecho lo que sigue ocurriendo, cómo digamos, la sociedad nacional sigue aún hoy en día considerando el pasado indígena, por ejemplo, en México o en Uruguay con la charrúa. Me parece que son construcciones diferentes, ¿no? Tanto digamos, desde el presente hacia el pasado, tanto en lo ocurrido con siglos anteriores como dentro de lo actual, ¿no? Obviamente, ya sea en el siglo XIX, como hablamos hace un rato, como hoy en día, el último censo indígena lo que indica es que en el actual territorio de Argentina hay cientos de miles de personas que se autoascriben como descendientes de los grupos, de los pueblos originarios y que habitan en ámbitos urbanos, rurales, y que son parte, digamos, de la sociedad nacional. Bien, bueno, ahí estamos empezando a recibir algunas preguntas, así que Elizabeth va a estar apuntando las preguntas de ustedes, sigan preguntando, así después abrimos un espacio. Y escuchaba hablar de estas cuestiones, ¿no? De Sol, que bien explicaste todo este tema de los, cómo trabajar con las sociedades indígenas como actores, como sujetos del pasado, cómo poner en diálogo los cambios historiográficos con los cambios políticos. Pensaba, esta cuestión que aparece muy a menudo en la política del presente, ¿no? Que es la de diferenciar en algunos sectores, ¿no? Diferenciar los indios chilenos de los indios argentinos, ¿no? En el siglo XIX. ¿Por qué es equivocada esa diferenciación? ¿Por qué es un anacronismo hablar de indios chilenos y de indios argentinos? Bueno, es utilizar categorías del presente para el estudio del pasado, y eso, como todos los historiadores sabemos, y de hecho feliz día a todos los historiadores, es un error, uno de los grandes errores, digamos, en los cuales no tendríamos que incurrir, porque tengamos presente que la cordillera de los Andes no fue una barrera natural durante miles, digamos, no solamente en los últimos siglos de la época colonial hasta el XIX, sino inclusive hay estudios de arqueólogos que han comprobado una gran interacción, ¿no? Entre ambos territorios, el actual Chile con la actual Argentina, y esto, digamos, se ha comprobado a partir de diferentes disciplinas la gran interacción social, económica, cultural que tenían estos diferentes grupos que habitaban este territorio. Bien, bueno, entonces tenemos que ser cuidadosos de no cometer anacronismos. Sí, también, obviamente, esto no significa negar las propias, digamos, la diferenciación étnica y de diferentes agrupaciones que había, ¿no? Pero bueno, sí, claramente eran grupos que estaban muy articulados de forma muy compleja. Bien, solo una pregunta sobre las fuentes de tu trabajo como historiadora. Imagino que el corpus de fuentes debe ser complejo, diverso, disperso también. ¿Cuáles son las fuentes que utilizás, que utilizan los historiadores y las historiadoras para pensar estos temas vinculados con la cuestión fronteras? Bueno, el tema de las fuentes se define siempre en función del interrogante que se plantea en la investigación, ¿no? Entonces, la historia de fronteras es muy amplia, dentro de ahí hay un montón de diferentes temas de investigación. Entonces, un historiador va a definir qué fuentes y qué metodologías implementar en función de los interrogantes que se planteen. Para el estudio igual de las fronteras, suele suceder que la documentación es más bien dispersa, están diferentes archivos, no siempre la serie es, digamos, no siempre es seriada, no siempre se encuentra información en un solo lugar, mismo una misma colección o tipo de fuentes está en lugares diferentes, y ahí, bueno, es a veces lo que Silvia Rato llamó un rompecabezas para armar, ella aludiendo a la cuestión de la vida cotidiana, pero me parece que se puede hacer extendible a otros temas, ¿no? Y bueno, y también a partir de allí la mentada triangulación, ¿no? Es decir, la utilización de fuentes de diferente naturaleza para poder cotejar una información y poder reconstruir de la forma más fehaciente posible la información para trabajar. No sé, por citar un ejemplo,
puedo hablar un poco de cuando trabajé temas vinculados con la tierra, o a veces, por ejemplo, se encuentran muchos baches en la información que tienen que ser llenados con otros, y para ahí también me parece muy importante, por lo menos fue importante para mí, lo es, trabajar con arqueólogos como Victoria Pedrota, con la cual trabajo hace muchos años. Por ejemplo, no sé, pensando un poco en la cuestión de la territorialidad indígena en la frontera sur, trabajando con registros gráficos provinciales, es decir, una fuente oficial. En un trabajo que hicimos con ella hace unos años veíamos que, salvo en uno de los tantos registros que hay durante todo el siglo XIX, que solamente en uno marcaba, digamos, la existencia de colderías indígenas, y en los demás se marcaba, digamos, dentro del territorio de la expansión de la frontera, digamos, estatal, espacios en blanco que, a partir de otra documentación, como informes, por ejemplo, de actores coetáneos o de figuras que habían trabajado en la frontera sur, sabíamos que eran espacios de la toldería, ¿no? Y también el registro material, porque a partir de los estudios de los arqueólogos podíamos ubicar también de forma bastante precisa en el territorio dónde estaban las tolderías de los indios amigos. Eso, por ejemplo, por un lado. También es interesante ver cómo es muy importante complementar, ¿no es cierto?, la documentación. Por ejemplo, si seguís trabajando con fuentes oficiales, como estos registros o mapas, cartografía oficial, se ve muchas veces, si uno complementa, por ejemplo, con expedientes de escribanía mayor de gobierno, con mensuras de tierra o con correspondencia, que digamos, se sobrerepresenta el espacio digamos, del Estado o habitado por la sociedad criolla, y se subrepresenta a los pequeños propietarios o a los grupos indígenas, ¿no? Bueno, sobre el tema de mapas y cartografía vamos a tener una especialista, Carla Alba, que va a poder hablar sobre el tema mejor que yo en futuras entrevistas, ¿no? Pero bueno, me parece que estos son algunos ejemplos de muchísimos más digamos, que se pueden citar para el estudio de la historia en general y de la historia de fronteras en particular, porque generalmente suelen ser registros bastante dispersos y digamos, no seriados y difíciles de reconstruir, ¿no?, a partir de diferentes fuentes de evidencia. Bien, con lo cual el trabajo de fuentes requiere de una tarea casi artesanal de reconstrucción, de poner en diálogo distintos registros, trabajar con la Sí, arqueología. depende siempre mucho el tema de investigación, ¿no? Hay algunos en los cuales uno encuentra información más clara, más abundante, otros no. Para otros precisa utilizar muchas más fuentes para poder lograr la información que necesita. Eso va a depender mucho también de los temas que se planteen, ¿no? No me parece tampoco exclusivo de un historiador de fronteras, ¿no? Me parece que es un poco la tarea del historiador, ¿no?, en general. En general. Bien. ¿Y quiénes eran los indios amigos? ¿Podrías explicarnos un poquito qué significa esta categoría? Bueno, la que trabajó mucho este tema es Silvia Rato, que seguramente lo hubiera explicado mucho mejor que yo. En realidad, es una categoría que va a tener diferentes denominaciones también a lo largo de las diferentes coyunturas. Hay indios amigos, digamos, desde la colonia hasta inclusive la campaña de Roca, ¿no? Son grupos indígenas que, por medio de negociaciones con los gobiernos de turno, van a entrar en lo que es la política estatal y van a tener que cumplir con algunas contraprestaciones, especialmente el servicio armado, en la época de Rosas y después también, y van a tener a cambio ayuda gubernamental a partir de, por ejemplo, el racionamiento con ganado, con los llamados vicios de costumbre, que son tabaco, aguardiente, sal, etcétera. Y sobre todo se van a establecer dentro de las zonas de frontera, ¿no? Van a ubicar sus tolderías en la zona de frontera y actuando también como un tapón, como un intermediario con los indios no aliados,
con los indios aliados o los indios llamados enemigos, ¿no? Que son justamente los que logran mantener su autonomía territorial y política porque no se vinculan por medio, digamos, de estos acuerdos con el gobierno. Bien, bueno, creo que ha sido más que clara la explicación. Y volviendo al tema de fuentes, Sol, vos hablabas de las fuentes del historiador, de la historiadora, y estamos en un ciclo que justamente trabaja sobre perspectivas interdisciplinarias. Entonces, ¿cómo se cruzan las fuentes que aborda el historiador con las que trabajan otros enfoques disciplinarios, como pueden ser, bueno, vos mencionaste los trabajos con Victoria Pedrota, arqueóloga? ¿Cómo se cruzan con las fuentes de los geógrafos, de los lingüistas, de los antropólogos, ¿no? ¿Qué diálogo se produce? ¿Con qué metodologías? ¿Cómo se ponen en común esas fuentes? Bueno, eso va a depender también de cómo se forje cada proyecto de investigación, ¿no? Y cada interrogante que se plantea. Yo siempre soy muy proclive al trabajo, digamos, interdisciplinar. Ojalá, a veces es muy difícil lograr eso, multidisciplinar, o por lo menos la apertura, ¿no? Hacia por ahí nuevos conceptos como el de territorio, el de frontera que trabajan los geógrafos, o las formas también de indagación y los conceptos que utilizan los antropólogos sociales, o a la utilización del registro material, ¿no? Y de cómo sirven los resultados también que se obtienen a partir de la arqueología pampeana para complementar también la información de mis temas de investigación. Por ahí también un poco, como fue mi formación desde estudiante en Mar del Plata, y siempre traté digamos, de mantener eso. Me parece que a partir ya sea, digamos, de la participación en grupos de investigación o de la lectura, digamos, de colegas de otras disciplinas. Me parece que siempre es más que interesante y muy ilustrativo y ayuda a la apertura, digamos, de nuevas preguntas, de nuevos interrogantes, o inclusive de formas de vincularse también con la evidencia, con la información. Me parece que todo, digamos, suma y complejiza la investigación científica, ¿no? Bien, de modo que las perspectivas interdisciplinarias siempre enriquecen y permiten nuevas preguntas y nuevos abordajes. Eso está muy bueno, por eso vamos a seguir en este ciclo conversando con otras especialistas en otras disciplinas para enriquecer estas preguntas, enriquecer estas miradas en torno a la frontera Pampa-Patagonia. Y ahora, si te parece, Sol, abrimos espacio a preguntas. Tengo ya algunas acá que me pasó Elizabeth que fueron realizando la gente que nos está escuchando, que te está escuchando a vos. A ver, por acá, perdón, las leo en el chat porque si no se me hace lío, en el otro chat. Una de las preguntas es, ¿a quiénes se les entregaron las tierras, entiendo que de la frontera pampeano-patagónica, después de la conquista del desierto? Esa es una, no sé si querés que te las vaya haciendo de a una o te las reúno y después vos vas contestando. Mejor de a Como te una. parezca mejor. Bueno, esta es una, vete con esta y después vemos según el tiempo cuántas podés contestar, ¿vale? Y perdón, Bueno, la persona que te pregunta es María. María pregunta esto sobre las tierras después de la conquista del desierto. para financiar la campaña militar se realizó, además de una ley que se estableció en 1878, para, digamos, avanzar sobre lo que sería en ese momento la frontera sur. Además de eso, se estableció una suscripción pública para financiar la campaña de Roca. Entonces, desde, si no me equivoco, 1879 hasta 1881, se entregaron por sorteo a los tenedores de títulos esos campos. Todavía eso se está estudiando, sobre todo por colegas de historia rural de La Plata. Todavía hay algunas cuestiones que no se saben, pero lo que sí se sabe es que justamente digamos, la expansión hasta el meridiano 5 constituyó la mayor concentración de tierra en muy pocas manos de todo el periodo
desde que se da el avance en la frontera, desde principios del 19 hasta ese momento. Eso sí, digamos, es lo que se sabe. Todavía se está estudiando ese tema. Es un tema interesante de ver. Bueno, eso que decís es muy relevante, ¿no? Que hay una gran concentración diferente a otros momentos previos de reparto de tierras en la frontera sur. Sí, Bien, sí. bien. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos por aquí es, ¿cómo afecta la pandemia en la investigación del historiador de fronteras? ¿Afecta el modo de investigar? Bueno, claro, en trabajo de campo no se puede hacer, ¿no? Pero seguramente hay otras posibilidades. Bueno, me parece que no solamente la historia de fronteras, la historia en general y otras disciplinas también. De hecho, que estemos hoy hablando vía Instagram Vivo también tiene un poco que ver con eso, ¿no? Podríamos estar en el Museo Roca in situ, pero la pandemia hace que estemos en nuestra casa y tengamos que movernos más por las vías online. Sí, claramente. De hecho, todavía no podemos ir a los archivos, ¿no? Entonces, que es donde están las fuentes principales de consulta. Sí, contamos con muchas fuentes digitalizadas, en muchos archivos, o también el préstamo entre colegas de fuentes y también de bibliografía, ¿no? Pero sí, claramente sí, no solamente me parece que está afectando la propia praxis disciplinar, esperemos que por poco tiempo, sino también me parece a mí un poco las propias nociones de la frontera, ¿no? ¿Qué es lo que definimos hoy como frontera? Las fronteras físicas, geográficas, humanas, de todo tipo, ¿no? Disciplinares, inclusive, no sé. Me parece que es un buen momento también para empezar a preguntarse sobre el tema. Bueno, está buenísima esa punta que estás pensando y un poco también para responder a esta pregunta que hacía Agustín. Así como seguramente esta situación nos genera límites, límites en la investigación, límites en la práctica en museos, en todos los espacios, también nos genera nuevas posibilidades que tal vez no hubiésemos pensado o no hubiésemos indagado antes, aún teniendo la tecnología disponible, ¿no? Por ejemplo, todo esto del Instagram vivo no se nos había ocurrido, por lo menos en el Museo Roca, e inclusive los espacios a través de medios virtuales permiten que sean más federales inclusive, ¿no? Porque podemos dialogar con personas en diferentes partes del país sin necesidad de encontrarnos territorialmente. Obviamente Sí, son sí. consecuencias derivadas de un mal mayor, pero es cierto que también nos presentan nuevas oportunidades y nuevas experiencias. Sí, es verdad. De hecho, bueno, es la primera vez que estoy en un Instagram en vivo participando, pero sí he estado escuchando otros. Y bueno, muchas asociaciones, instituciones, hasta ahora se han manejado con esta modalidad y me parece que, o el Zoom, otras formas, pero me parece que por ahí de ahora en más, o cuando la nueva normalidad se dé, me parece que sería interesante también mantener, ¿no? Por un lado la cuestión física, pero también la virtual, porque de hecho permite también el acceso de más gente, inclusive de colegas o de personas del exterior, y bueno, es interesante también que todos podamos participar, ¿no? Bien, bueno, vamos a hacer dos preguntas más, Sol, ¿te parece? Bueno, Bien, entonces te las formulo juntas, ya que son las dos últimas. Perdón si no podemos sumar las preguntas de todos perdón. los que nos están Sí, escribiendo. sí, sí, decime. Bien, una de ellas dice así: ¿en qué medida los cambios en las relaciones de frontera y la incorporación de los actores indígenas a fines del siglo XIX ha cooperado al desarrollo del Estado Nacional? O sea, ¿en qué medida las sociedades indígenas desde ese nuevo espacio, desde esas nuevas relaciones, cooperaron con el desarrollo del Estado Nacional argentino? Esa sería una. Sí, no Y la entiendo bien a qué otra, alude, pero sí. ¿querés que la vuelva a leer? No, no entiendo bien a qué alude porque me parece un poco general. A ver, me Bien. parece que lo que la historia ha mostrado es justamente la participación activa de estos grupos en los mismos procesos que otros actores, ¿no? Con sus especificidades, pero participando de procesos muy importantes de la conformación del Estado Nacional. No sé si la pregunta alude en ese sentido o en otro, no entiendo bien.
Sí, creo que además un poco la respuesta está en otra pregunta sobre la que conversamos anteriormente, que era esto de pensar las sociedades indígenas dentro de la historia nacional y no como un actor por fuera de la historia. Entonces, esa mirada de algún modo estaría respondiendo a esta pregunta, Claro, probablemente. exactamente. La última, esta tiene que ver con tus temas de investigación de un modo más cercano. Dice, ¿por qué en Azul la cuestión de frontera fue diferente a otros lugares? ¿Cuáles son las particularidades que la hicieron diferente? Desconozco la normalidad de las otras fronteras. Bien. No, yo no creo no haber dicho eso. Si lo dije no está bien. Lo que yo dije es que en realidad en esa zona se da una modalidad particular de poblamiento, de enajenación de la tierra pública, que se realiza durante el rosismo, en comparación con otras modalidades de enajenación del Estado provincial. Eso fue, digamos, eso es lo correcto. No, de ninguna forma, Azul va a ser una frontera particular de otras. Eso fue Bien. lo que yo dije, si es que se entendió mal. Bueno, ¿crees que nos entra alguna más o vamos cerrando? No sé Tengo cómo a vos algunas te más. parezca. Dale, a ver, vamos a elegir por acá. ¿Tenés alguna vinculación, pregunta Natalia, con descendientes de indígenas en la actualidad? Sí, de hecho, para el documental que hicimos en el museo y para mis proyectos de investigación, he tenido la posibilidad de hacer entrevistas o encuestas a personas que se autoescriben como descendientes de los pampas originarios y que habitan los actuales partidos de Azul, de Tapalquedo, La Barría, vinculados con los Catriel o con Manuel, otros caciques con Manuel Grande u otros que también están vinculados con la zona de los toldos, ¿no? Así que sí, sí, he tenido y tengo ese contacto que es muy rico también porque es una mirada un poco diferente también de la de uno como historiador, ¿no? Así que Bien, sí, seguro, es interesante también cómo se cruzan historia y memoria, ¿no? Que sea la memoria de un pasado lejano, pero también totalmente, seguramente se totalmente. espera en Sí, estas sí, sí. miradas. Es una Bueno, verdad. historias familiares también, a veces sí, anécdotas, ¿no? Muy interesantes, o en muy pocos casos, por ahí alguna fuente, alguna documentación, pero siempre es muy interesante poder conversar y poder ver también ese bagaje y toda la información que tienen para dar, ¿no? Desde ese background. Bien. Bueno, Sol, muy agradecida aquí a esta conversación con vos, que ha sido muy rica. Te mandamos un beso muy grande a Silvia Rato, que ya vamos a encontrar oportunidad de hablar con ella. Y ha sido un gusto todo lo que conversamos. Y Igualmente, gracias a vos. no, por Gracias a favor, ustedes. si querés contar un poquito sobre cómo sigue el ciclo, para que no se lo pierdan quienes nos están escuchando en los próximos encuentros. Bueno, dale, en 2 semanas está hablando Victoria Pedrota, que es arqueóloga, y se hace el encuentro cada 2 semanas. Después va a estar Ailén Enrique, que es antropóloga, después Carla Loa, que es geógrafa, y finalmente María Luz Endere, que es una arqueóloga especialista en patrimonio. Así que los esperamos en las futuras entrevistas. Bueno, entonces nos encontramos el 15 de julio para quienes nos quieran acompañar con Victoria Pedrota aquí en este espacio del Museo Roca en Instagram vivo. Y te volvemos a agradecer, Sol, muchísimo tu A presencia, tu ustedes, tiempo y todas las cosas tan interesantes sobre las que hemos conversado. Y a perdón a los ustedes, que no muchas pudimos gracias. hacer preguntas, las quedan apuntadas para otras oportunidades. Por supuesto. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. cariño, saludos a todos y a todas. Chao. Gracias, igual.